Amigos, regresamos a Argumentos en esta entrevista con la doctora Egle González Lobato y voy a invitar a la doctora a hacer un enlace con nuestra compañera Milady Travieso. Ella entrevistó al doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, también preguntándole sobre este proceso político de conflicto postelectoral y también las posibilidades del diálogo, de la negociación y también el tema de las relaciones internacionales, la necesidad de llegar a acuerdos en ese escenario tanto nacional como también esa mediación necesaria. Gracias por este contacto y así es, conversamos con el doctor en Ciencias Políticas Carlos Raúl Hernández, quien ve con preocupación la ruptura internacional de Venezuela con otras naciones, por lo que insistió en mejorar las relaciones diplomáticas. Vamos a tener más detalles. Creo que una situación tan compleja como lo que estamos viviendo, en medio de una crisis política, creo que hay que manejarse con nervios de cobalto y mimbre. Es decir, actuar racionalmente de acuerdo con las conveniencias del país, no responder ni agredir, porque al final de todo esto, de cualquier bloqueo, de cualquier situación como la que podría presentarse de ruptura de relaciones internacionales, comerciales con otros países, los perjudicados vamos a ser nosotros, los venezolanos que vivimos nuestro trabajo, que vamos a volver a atravesar una situación, tal vez, ojalá no, como la que vivimos en años anteriores. Es decir, el peor riesgo que tiene Venezuela en este momento es aislarnos económica y políticamente de las fuentes de producción de bienes, que son todos los diversos países con los que tenemos relaciones. Bueno, otra recomendación que yo le he hecho a los nervios del gobierno es que no se metan en conflictos globales. Yo creo que Venezuela debe tener, como tenía antes, relaciones con todos los países del mundo. Y, como te digo, evitar inmiscuirse en problemas, muchos de ellos que le quedan grandes. Finalmente, el doctor en Ciencias Políticas detalló que Venezuela debe establecer alianzas sólidas con distintas naciones del mundo con el objetivo de potenciar la economía del país. Con este aporte informativo regresamos el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Milady Travieso por el aporte, la visión del doctor en Ciencias Políticas Carlos Raúl Hernández. Y ya usted lo mencionaba, doctora Egle González Lobato, el tema de escenarios pasados, ¿no? Situaciones que ya hemos visto, como de la aplicación de más sanciones a nuestra política, los problemas que nos trae, pero también el aislamiento de Venezuela. Lo vimos con el interinato, cuando se reconoció a un gobierno interino y Venezuela también quedó aislada. Todos los problemas que finalmente pagan los ciudadanos de a pie por culpa de este conflicto y la necesaria negociación, mediación de las partes pues en el escenario internacional, pero también ese proceso de conversación y de llegar al entendimiento del otro, poder sentarnos en un diálogo que pueda dar frutos y que pueda dar sobre todo respuestas y soluciones a esos problemas que hoy tenemos en nuestro país. Sí, sin duda, el doctor Carlos Raúl Hernández, pues yo comparto mucho, incluso sus artículos los domingos en el Universal, pues son una guía, digamos, de la visión política, ¿no? Tan amplia de Carlos Raúl, del profesor Carlos Raúl Hernández. Es que volvemos al tema, ¿no? Es decir, el venezolano, el que está en terreno venezolano, no puede dejar de ser escuchado. Y el que está en tierra venezolana, por lo general, va a ser más conciliador que el que está afuera o un activista militante de un partido de pues afecto a la hora de estrategia de la colmena, del enjambre, de María Corina Machado. Es decir, quien esté militante, tú puedes ver que son de un fanatismo. Pero quienes no estamos dentro de ese fanatismo, podemos decir, bueno, pero la solución para nosotros siempre va a ser tratar de que no se repita la experiencia que ya vivimos. ¿Quiénes fueron los principales afectados por las sanciones? No fue la sociedad venezolana. Eso está estudiado, eso está calculado. Es decir, y por otra parte, entonces, el que está acá también tiene que lidiar no solo con el beligerante de afuera, el beligerante de adentro, sino también con aquellos que, como decía el doctor Carlos Raúl Hernández, representan la bandera
de unas rivalidades internacionales que no son nuestras. Entonces, hasta en eso tú tienes que tener cuidado al momento de caer en ese tipo de corrientes o de coros que te van llevando sin tú tomar una posición, así cueste que la audiencia diga, oye, no me gusta lo que está diciendo. No le gusta, pero probablemente escuche, congélelo y luego lo analiza. Y que la internacionalización, doctora Egle González, del conflicto venezolano, pues lamentablemente a veces no nos ha traído beneficios en el sentido de que es usado como un ejemplo o un mal ejemplo para la región o en medio de las campañas políticas a favor y en contra del gobierno de turno o por su campaña de cara a unas nuevas elecciones. Es decir, más allá de ponerle el foco a los problemas que tenemos, que ya de por sí son muchos, esos conflictos lo que buscan es, digamos, favorecer o desfavorecer al presidente que esté de turno en un país o en sus campañas de reelección o de promoción para un nuevo proceso electoral, como en el caso de Estados Unidos. Claro, pero incluso en este momento España. Es decir, en este momento don Edmundo González Urrutia es la bandera del PP y de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y luego hay que tener mucho cuidado, porque lo que se puede producir es un desacoplamiento de Occidente, no solo de Venezuela, sino de la región. Es decir, los ojos están puestos en Venezuela, ¿por qué? Porque es un país de enorme importancia en su incidencia en otros países del Caribe y en América Latina. Entonces, tú lo que tienes que evitar, que también lo dice el profesor Carlos Raúl Hernández, es la hemorragia de la democracia. Es decir, es la agonía de la democracia. Lo que no podemos permitir es que la democracia termine mancillada, ¿no? Que el gobierno vaya hacia un gobierno híbrido, vaya entonces en disminución, caída de esos valores que estamos todos dispuestos a respetar. Y por otra parte, una oposición que esté pensando, que no esté pensando, yo escucho, no, hay que subirle el costo al gobierno de salida. ¿Y tú qué crees que está pasando? En un gobierno como este, tú debiste pensar más bien, genera todas las garantías, genera todos los espacios posibles para que el gobierno pudiera tener cierta confianza de que va a ir a un proceso electoral y de perder, pues el gobierno, eso no signifique cambiar el poder por una braga anaranjada. Ahora bien, hay quienes aseguran que incluso pues, en estos escenarios que se dieron negociaciones, pero que tarjetas de partidos quizá de centro, pues también fueron inhabilitadas para el proceso electoral, como la de Unión y Progreso con el doctor Eduardo Fernández o la del MAS, que quizá pudieron pues, apoyar una candidatura más moderada o más centrada, con mayor posibilidad de acuerdos de negociaciones, lo que algunos analistas indican o anuncian que podría ser quizá, porque nadie es adivino, que quizá el gobierno iba a seguir tomando ese tipo de posturas, ¿no? Del no reconocimiento del otro, o de un nuevo gobierno, incluso con algunas posibilidades de garantías, no sé. Bueno, yo a todo riesgo asumo, ¿no?, que en un primer momento eso fue un juego político donde el gobierno prácticamente controlaba las posibilidades de juego o los juegos posibles. Es decir, ¿cuántos juegos va a haber? Entonces, en la medida en que yo limitaba o el gobierno limitaba el número de participantes, en ese momento controlaba las posibles jugadas. Ahora, después hay que decir algo. Después la campaña electoral mutó. La campaña electoral era bicéfala, pero con una dirección predominante en cabeza de la líder de oposición, María Corina Machado. Entonces, y luego, con todo respeto, pero aquí siempre hubo, o por lo menos desde los zapatos, desde los lentes de análisis que uno tiene, hubo siempre una insistencia en la autonomía de don Edmundo González Urrutia, que lamentablemente se veía debilitada frente a una dirección de la campaña.
Bueno, tenemos que ir nuevamente a una pausa, ya nos están llegando preguntas de nuestra audiencia, al regreso también las estaremos pues leyendo a nuestra invitada esta tarde. El tiempo corre, nos quedan solo 2 segmentos, doctora Egle. Hay preguntas de la audiencia, pero también pues una pregunta de los ciudadanos ante este escenario del 2025, porque lo cierto es que también vienen nuevos procesos electorales y qué pasa si la población o si un grupo de ciudadanos ya no confía en las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, pase lo que pase en este escenario postelectoral rumbo al 10 de enero. Pausa, ya regresamos.